Buenas noches. ¿Retomamos la clase? Sí, doctora. Ok, estaba viendo los comentarios. En efecto, también hemos compartido, ¿no? Un modelo de sumisión, un artículo súper interesante respecto de las cláusulas back-to-back, y también he compartido el reglamento de la Cámara de Comercio Internacional en lo relativo a los dispute boards, en la traducción al idioma español, castellano, para que puedan tener un conocimiento respecto de cuáles son las reglas que se basan las partes para poder llevar cualquier desacuerdo o desavenencia, ¿no? A través de este mecanismo que tienen implementado en el contrato. ¿Ok? Si tienen alguna consulta, por favor me la hacen saber. Yo quería, además de esto, compartir con ustedes, antes de entrar a los aspectos del cierre del contrato, que hoy día hemos avanzado un poco más rápido a la clase. No han habido tantos comentarios por parte de ustedes, pero de igual manera, por favor, si tienen alguna duda adicional, me la hacen saber. Pero, ¿les parece si en esta última hora que tenemos de la clase repasamos lo que es? Porque creo que hay algunos profesionales de esta clase que no tienen cierta familiaridad aún con el NEC 3. Entonces, quiero compartir con ustedes, a ver, acá está. Quiero compartir una revisión rápida, ¿no? Del contrato NEC 3, opción F, que últimamente se viene utilizando en nuestro país, para que podamos revisar y para que quede todo claro para ustedes, ¿no? Este tipo de contrato internacionalmente utilizado. Y si hay alguna duda respecto de cualquier término del contrato, lo podemos comentar y absolver, ¿no? Para poder que ustedes queden totalmente claros en el entendimiento de este contrato. Entonces, como pueden ver, no sé si lo pueden estar visualizando, pero este es el NEC 3. Sí se ve. Sí, Sí se se ve, ve, más sí se bien, ve. muchas gracias. Creo que eso necesitamos los que no hemos trabajado todavía con NEC Perfecto, 3. entonces qué bueno que Entonces, bienvenida a las preguntas. Voy a tratar de pasón, es un poco extenso el contrato, pero vamos a revisar en esta última hora que nos queda las condiciones esenciales y cómo está estructurado este contrato de ingeniería y construcción. Pensado para ingenieros, sí, con un entendimiento claro, sí es correcto, pero que de hecho tiene que haber también una comprensión de los términos para poder ser aplicado adecuadamente en la ejecución del proyecto. Entonces vamos adelante. Este es el NEC 3, ¿no? La opción F, creado en el 2013. Esta es la traducción no oficial que comentábamos, pero de hecho es muy cercana a la que podría ser una oficial. Hay una introducción, evidentemente, de la institución NEC, del New Engineer Contract, son las siglas del NEC, ¿no? Luego, este punto es importante, es el índice. En el índice pueden ver cómo está estructurado el NEC, ¿no? Tiene, como comentamos el otro día, condiciones generales, las cláusulas generales. Luego tiene las cláusulas W, que son las cláusulas referidas a la solución de controversias. Y hay dos opciones, la W1 y la W2, que más adelante lo vamos a comentar, pero que hoy día hemos revisado la ZW, perdón, que es una adecuación, ¿correcto? Luego tiene las condiciones de opciones secundarias, que aquí están todas las X, que están referidas a cambios normativos, a culminación por secciones, a penalidades, a garantías por fiel cumplimiento, anticipos, limitación de responsabilidad, ¿no? Del contratista por el diseño, limitación de responsabilidad en líneas generales, y los indicadores de desempeño, ¿no? De clave, que también se pactan en el contrato. Y luego de esta estructura viene lo que son las condiciones Z, ¿no? Acá no están planteadas, pero después de estas cláusulas generales, las cláusulas de solución de controversias, las cláusulas secundarias y las cláusulas secundarias, vienen lo que son las condiciones Z. Hoy por hoy, de acuerdo a lo que se establece en el contrato, las condiciones Z prevalecen sobre
las cláusulas generales, las cláusulas secundarias. Y las condiciones Z tienen la intención de modificar los términos, ¿no? Y los extremos que así el contratante haya planteado, los extremos de cada una de las condiciones que así se citan. Por ejemplo, si no se cita, como más adelante vamos a ver, una condición, si no se cita en una Z, una condición en específico, es que la condición general se mantiene inalterable. Solo en la medida de que la Z ahí se establezca y modifique una condición general o una condición secundaria, solo en ese supuesto se modifica. Si no, se mantiene inalterable. Ok. Luego de esto, tiene el prólogo, el prefacio, que son agradecimientos, ¿no? de la institución NEC. Y entramos a lo que es el contrato en sí, las condiciones generales. En las condiciones o cláusulas generales, en la primera está establecida las definiciones, los términos que se van a emplear con la primera letra en mayúscula y que van a ser citadas a lo largo del contrato, a lo largo del texto del contrato. Por ejemplo, cronograma aceptado. ¿Qué se entiende por cronograma aceptado? ¿No? ¿Es el cronograma identificado en la ficha de datos del contrato o es el cronograma más reciente aceptado por el gerente de proyecto? Y así, tanto como para el cronograma aceptado, como para la culminación, ¿no? Para la fecha de culminación. ¿Cuándo es la fecha de culminación? Es la fecha de culminación y esta se establece en la fecha de datos. Asimismo, la fecha de dato del contrato, perdón, qué es un defecto, establece cuál es la definición del defecto, establece qué es lo que es un certificado de defectos, ¿no? Un certificado de defectos, ya sabemos que es el documento que emite el supervisor de calidad para comunicar que hay un trabajo que no ha cumplido lo requerido por el contrato, ¿no? Y se notifica el certificado de defectos. El equipo de obra, qué es la tarifa, ¿no? Y acá me voy a detener un poco porque seguramente en este tipo de contratos, en el contrato NEC 3, opción F, ¿no? Que es un contrato a costo reembolsable, es un contrato de gestión, el precio del contrato se divide en 2 o hasta en 3 también, últimamente utilizado en nuestro país. El precio del contrato es el total que el contratante va a pagar, ¿correcto? Es el precio, definido así en el contrato. Más adelante lo vamos a ver. Y el precio del contrato, que es el total que el contratante va a pagar, va a asumir, está compuesto por dos cosas, por dos conceptos. El primero, el costo determinado, ¿no? Que ahora vamos a ver cuál es la definición de costo determinado para un poco volver a recapitular lo que mencionamos en la primera clase, costo determinado y la tarifa. La tarifa es, por así decirlo, parte de lo que cuesta al contratista gestionar dicho alcance de gestión. Entonces, precio está compuesto por costo determinado y la tarifa. Y la tarifa es la suma de los montos calculados aplicando la tarifa subcontratada al costo determinado. Por ejemplo, un contratista ha establecido y ha obtenido la buena pro con una tarifa, por ejemplo, del 10%, ¿no? Entonces, sobre el costo determinado, que por ejemplo puede ser 100, aplica su tarifa del 10%. Entonces el precio va a ser 110, el precio que debe asumir el contratante, ¿no? Ahora bien, ¿de qué está compuesta la tarifa? Eso lo comentamos en la primera clase. La tarifa es, por así decirlo, la propuesta económica con la cual el contratista fue finalmente adjudicado en ese proceso de licitación. La tarifa representa dos conceptos de acuerdo a la estructura que se ha planteado en este tipo de contratos. La tarifa está compuesta por la utilidad del contratista y por los gastos generales del contratista. De la utilidad del contratista no voy a hablar porque
es evidentemente lo que se espera ganar por la ejecución de ese proyecto, ¿no? El contratista evidentemente no va a ejecutar un proyecto para no recibir una utilidad. Y la otra parte, la otra proporción de lo que está compuesto en la tarifa son los gastos generales. O sea, ¿qué quiere decir? Que en esos gastos generales, bueno, el contratista ha estimado aquellos gastos que puedan ser, no estar vinculados de manera directa con el proyecto, por así decirlo. Por ejemplo, están los gastos de la oficina central, están los gastos de los dispute boards, porque los dispute boards también es un costo que asume cada una de las partes de manera ¿no? equitativa o por partes iguales, como lo establece el reglamento. También está los costos, además de los dispute boards, que significan los costos mensuales, los costos de las sumisiones formales, están también los costos de asesorías externas, ¿no? Todo lo que el contratista ha podido considerar dentro de sus gastos generales como un costo, ¿no? indirecto a la ejecución del proyecto. Porque recordemos que aquello que tiene que ver o que tiene injerencia de manera directa con el proyecto, y siempre y cuando esté vinculado a la gestión del contrato, es costo reembolsable y por lo tanto es costo determinado. Bien, entonces así, de igual manera, ¿no? Por hacer solamente un ejemplo, se tiene la definición de todos los conceptos establecidos en la cláusula 11.2 del contrato. Y de igual manera... Doctora, sí. una pequeña aclaración. ¿El costo determinado más o menos sería como el costo directo de una obra pública? Sí, el costo determinado es, por ejemplo, Walter, ¿verdad? Es el costo Sí. que a ti el costo que implica la ejecución de manera directa, bien sea a través tuyo como contratista o a través de un subcontratista de un alcance determinado. Por ejemplo, tu consultor de diseño, ¿no? O si finalmente tú vas a ejecutarlo vas a desarrollar de manera directa tu diseño, el costo determinado es lo que implica asumir, ¿no? La contraprestación por la prestación del servicio de consultoría del desarrollo de diseño con esa empresa. Tú, a través de tus términos contractuales, vas a ir reconociendo las prestaciones que se ha tenido esta empresa de consultoría de diseño, por ejemplo, ¿no? Te va a ir valorizando, ¿no? sus avances, sus servicios, y esta valorización representa un costo determinado. Eso es lo que es el costo determinado. Carlos, ¿tienes una pregunta? Sí, justamente con respecto al costo determinado, yo entendía que correcto es lo que usted acaba de decir, pero también entendía que, por ejemplo, el staff que destina el contratista principal, el gestor, vamos a llamarlo, el gestor en este NEC-F, al proyecto, yo pensaba que iba en la tarifa, pero algo de lo que usted mencionó hace un rato de qué constituía la tarifa me hace pensar que el staff del proyecto, es decir, voy a tener, si yo soy el gestor, voy a tener un gerente de proyecto, voy a tener administrador de contrato con apoyo legal, voy a tener oficina técnica de control de obra, voy a tener mi propia agente de calidad. Entonces, todo eso en realidad va directo a la obra. Nosotros, los ingenieros, a eso lo llamamos gastos generales de obra, que es diferente al gasto general de oficina central, que es el gerente de operaciones, el gerente general, la secretaria, electricidad, etcétera, ¿no? Entonces, los gastos generales de obra suelen tener la parte de movilización, suelen tener el campamento, suelen tener la camioneta de obra, contraturno, qué sé yo, y como digo, este staff de obra. Eso yo hubiera pensado que iba en la tarifa, pero como digo, en este momento me queda la duda si va como costo determinado. Es costo determinado, Carlos. Estamos hablando de un contrato de costos reembolsables de gestión. Entonces, en principio, lo que se está utilizando hoy por hoy en nuestro ordenamiento, estos contratos te reconocen el costo del staff del contratista, pero siempre y cuando esté relacionado directamente con la ejecución del proyecto, ¿no? Porque, por ejemplo,
a tu staff de profesionales que están en oficina central, logística, recursos humanos, legal, finanzas, administración, ellos, por no estar directamente relacionados con el proyecto, no forman parte de tu costo determinado. Todo aquel Correcto. costo que tenga que ver con obras subcontratadas, con obras directamente ejecutadas por el contratista y además que tengan injerencia directa con el proyecto, son costos determinados. Ok, excelente. Es el gasto general de obra. Para mí, como ingeniero, es el gasto Así es, general de obra. así es. Incluso si estoy en la punta del cerro y tenemos que comprar una antena para ponernos internet a todo el campamento, etcétera, y la lavandería del personal que se va ahí a 21/7, todo es, ya, perfecto. Muchas gracias, doctor. Así es. En estos contratos es así. Ese es el tratamiento que se le está dando. Héctor, adelante con tu pregunta. Doctora, una pregunta. ¿Y a dónde se Sí, carga tranquilo. el IGB? ¿Perdón? ¿A dónde se carga el IGB, doctora? ¿En qué parte? Ok. Eso es después de tu costo determinado, ¿no? A ver, tu precio, ¿ok? Involucra tu costo determinado y tu tarifa. Y después de eso, se suma el IGB respectivo. Doctora, Walter, tú estás leal. Doctora, ¿Qué tal? mire, sería bueno porque yo sigo teniendo duda de esto, no lo tengo tan claro, que nos alcance de repente una estructura de costos de alguna obra o de algún proyecto para poder visualizarlo bien. Creo que como yo, hay varios por ahí que tienen duda. Entonces, Ok, le Walter. pediría, por favor, insisto, que nos alcance una estructura de costos para diferenciar bien entre uno y otra cosa, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Voy a Doctora, trabajar en una estructura de costos para poder planteárselo. De hecho, tanto como para lo que corresponde, la estructura que corresponde, la tarifa, así como hemos hablado, lo que es el precio y los conceptos que reconoce, lo que debe reconocer el contratante como precio de acuerdo al establecido en el contrato. Héctor, adelante con tu pregunta. Sí, buenas. En la línea de Carlos, el tema es el siguiente, ¿no? Si hacemos un símil con la contratada pública, aunque es un contrato propio, es que el costo determinado está formado por el costo directo más los gastos generales variables que se aplican a poder realizar el costo directo. Es como digamos que en la evaluación pública hay gastos generales fijos y variables, pero en estos variables, esa es la pregunta que quiero hacerle, que son claros cuáles son las variables, el personal, y habló Carlos sobre las horas provisionales, todas esas cosas. ¿Está necesariamente aprobado de por sí si son todos los gastos que vas a utilizar o tiene que nacer de tu oferta? O sea, si en tu oferta tienes que ponerlos. Es decir, ¿te lo reconocen porque es un costo reembolsable o nace de tu misma oferta que tú mismo has determinado cuáles van a ser tus gastos generales variables que van a formar parte del costo determinado? Héctor, es muy buena tu pregunta, porque de hecho, tu oferta económica, tú no ofertas costo determinado, porque tu oferta económica, o sea, porque el costo determinado siempre es reembolsable, y tu supuesto es de que es reembolsable de acuerdo al precio estimado está planteado en tu ficha de datos. Tu oferta, como cualquier postor, está planteado únicamente el fee, o sea, tu oferta es el fee, tú no ofertas costo determinado. Tu oferta solamente es el fee, y el fee, como hemos comentado, está estructurado por utilidad y gastos generales. Pero aquellos gastos generales que no guardan relación directa con el proyecto, sino que de son oficina gastos... central. Nosotros le decimos gastos generales de oficina central. Es eso, Exacto. la gente que no se va a obra permanente. Es eso. Pero no solamente eso, sino como hemos hablado también, dentro de tus gastos generales tú tienes que cuantificar tus costos del DAP, ¿no? Porque el DAP también es un costo, de acuerdo a lo que se ha planteado en este contrato, es un costo permanente. Y también, pues, ¿no? Tú tienes que hacer una proyección de tus contingencias, ¿no? Que también tiene que estar alocado en tus gastos generales, porque no va a estar alocado en tu utilidad. Tu utilidad, en principio, debería ser pura utilidad. Tú alocas tu contingencia en tus gastos generales y así otros conceptos que puedas ir estimando de manera interna dentro de tu tarifa fee. Pero en principio, lo reembolsable por el contratante son los costos determinados. Entonces tú no ofertas costo determinado, porque en principio
Tu costo determinado es un costo reembolsable. Tu costo determinado es un costo que tú tienes que justificar, que es directamente relacionado con el proyecto, igual a relación con los trabajos subcontratados, los ejecutados de manera directa, o aquellos que sirvan de gestión directa por parte del contratista. Correcto, la verdad Doctora, que acabo de darme cuenta de que realmente es un contrato atractivo. En algún momento no estaba yo seguro, pero es un contrato atractivo. Es como, Doctora, es doctora, como si fuera buenas. un contrato, es como si fuera un contrato por administración donde le han otorgado la obra a quien oferta un menor fee o algo así, pero hay Es, gastos es, reembolsables. es exactamente eso. Exacto. Contratan al contratista principal o al gestor como si fuera un construction management. En realidad es eso, es un Es construction eso. management donde ni siquiera es menos riesgo que un construction management, porque en un construction management el gasto general de obra, el gasto general directo, digamos, todavía está está a mi riesgo como contratista. Acá ni siquiera eso. Te están dando, es un reembolsable realmente, ¿no? Claro, Pero Carlos, es a co- ver, pero Carlos y Héctor, solamente para precisar, ojo, que este es un contrato, es una gerencia del proyecto al riesgo. O sea, acá recuerden que el contratista asume el riesgo integral de la Sí, ejecución correcto. del diseño y de la ejecución de la construcción. Entonces, es lógico también pensar de que yo haya contingenciado, ¿no? En mis gastos generales, como estructura interna, las contingencias que yo haya podido identificar de un adecuado análisis previo a mi presentación de la oferta, de las condiciones contractuales para ver qué riesgo tengo y de las condiciones y del alcance de las condiciones técnicas que están contempladas en los volúmenes 2 y 3 del contrato. Héctor, no, ibas a Correcto, comentar algo. pero lo que yo digo correcto. es que, claro, hay riesgos, es un contrato de obra, hay riesgos, pero lo que es reembolsable te lo reconocen porque has ejecutado de acuerdo a la calidad exigida, ¿no? Y los tiempos y todas esas cosas. O sea, sí o sí te lo van a reembolsar. Lo que no te Así reembolsa es es. lo que se ha hecho mal, pero sí te lo reembolsan, ¿no? Es como Grañi Montero hizo la ciudad de Talara y toda la ciudad de Talara en aquel 40, 15 años con gastos reembolsables. O sea, simplemente pactó que cobraba 5% de todo el costo directo. Digamos, un tema tan antiguo, pero que, y seguramente, no sé, yo viví en Piura y, por ejemplo, también hizo una fábrica muy grande y me contaba que para que te den un lápiz tenías que entregar el sobrante de lápiz por más chiquito que sea. O sea, habían controles, ¿no? O sea, y en ese tema ahorita hay riesgo, pero siempre y cuando se cumple con la calidad, se cumple con los tiempos, todos esos gastos serán reembolsables, digamos, si tienes una obra que no tienes errores en cuanto a la calidad. Exacto. Parte, Héctor, tal cual tú lo has dicho, parte de que si se ejecuta, ¿no? En cumplimiento de las condiciones establecidas en los plazos y términos pactados, evidentemente el riesgo tiene que ser menor. Pero hay otras connotaciones que van surgiendo y que evidentemente escapan, ¿no? A tu control, ¿no? Está el tema de la subcontratación, está el tema de factores externos, plazos de terceros, ¿no? Que evidentemente tú ya escapa a tu esfera de control, ¿no? Y evidentemente no puedas tener cierta injerencia para poder cumplir con esos plazos, pero para eso están los mecanismos de herramientas contractuales que te pueden otorgar el derecho de un evento compensable, como lo vamos a ver más adelante, ¿no? Y el reconocimiento de un impacto por causas taxativas establecidas en el contrato. No, pero a eso Pero voy es yo, pero a eso iba yo, por ejemplo, disculpe, en el sentido de que, ¿qué tanta libertad tengo para yo controlar la calidad de la obra? Por ejemplo, uno oferta el fin, entonces todos son gastos reembolsables, o sea, yo puedo libremente poner más personal técnico, de dirección, de ingenieros, me lo permiten, porque de repente la obra, yo trabajé en una obra con 4.000 obreros, y a mí se tomó una decisión de poner 20, 15 ingenieros. ¿Puedo poner 20 ingenieros, 30 ingenieros? ¿Eso está libre o hay una limitación? Y yo justifico que lo necesito para controlar la calidad.
Mira, Héctor, tú o sea, preguntaste qué tanta libertad tienes tú de poder gestionar con tus recursos una adecuada ejecución de tus obligaciones. Lo cierto es de que, por ejemplo, para el tema de recurso humano, tú estableces al inicio, ¿no? En tu plan de subcontratación o en tu plan de ejecución del proyecto, tu histograma. O sea, cómo en el tiempo, o sea, qué recursos vas a necesitar tú desde un inicio hasta el fin, ¿no? Para la ejecución de este alcance en este plazo. Evidentemente, esto, el histograma o el plan del contrato, el plan de ejecución del contrato, es un documento activo, es un documento vivo que puede ser actualizado en la medida del tiempo, porque si, por ejemplo, estás ejecutando tu proyecto bajo un NEC 3, opción F, y tú finalmente determinas que tu alcance que estimabas era A y ahora es A más 2, evidentemente vas a necesitar más recursos, ¿correcto? Entonces tú replanteas o actualizas tu histograma o tu flujo de recursos para efectos de que finalmente te lo pueda reconocer tu contratante. Pero ojo, cualquier contratación o subcontratación, mejor dicho, de costo determinado, como lo vamos a ver más adelante, tiene que estar sujeto al cumplimiento de los principios establecidos en el contrato. Y hoy por hoy son criterios que se plantean en las condiciones Z, que son los criterios del value for money, ¿no? El criterio value for money significa que la decisión que vayas a tomar en la contratación de un bien o de un recurso genera mayor valor para el proyecto, que no necesariamente es la más económica, ¿no? Porque no siempre lo más económico es lo mejor que resulta para el proyecto, pero que la decisión de esa contratación en específico que el contratista recomienda, le va a dar un mayor valor al proyecto, ¿no? Entonces, como este principio, que digo, que lo comento, que es el value for money, también hay otros principios, que son el principio de competitividad, el principio de eficacia de eficiencia y el principio de incentivized budget. Hay otros principios que el contratista debe velar por el cumplimiento de todas las contrataciones, incluso en las contrataciones del personal de gestión, ¿no? Entonces, eso es importante que quede claro. Carlos, tienes la mano levantada. Sí, quería comentar que por lo que estoy viendo, en realidad el contrato impulsa, como es una gerencia de construcción, pero al riesgo, lo que impulsa es a que el gestor, el contratista principal, busque subcontratistas de alta calidad, porque tratar de buscar un contratista barato, con todo lo que significa, es solamente incrementar el riesgo. Es decir, el riesgo nunca se va a poder eliminar, pero lo que hay que hacer es mitigarlo. Y la única manera de mitigarlo es conseguir especialistas, o sea, partir la obra de una forma que pueda ser subcontratada por partes a especialistas capacitados que puedan comprometerse con el plazo y el cumplimiento. Y para comprometerse con el plazo y el cumplimiento hay que poder decir con razonable y técnica certeza de que el plazo que uno puede ofrecer es este, porque también está el que no, es que el cliente quiere menos plazo y tú sabes que no da y siempre vas a encontrar a alguien que te dice que sí, pero después no lo va a cumplir, ¿no? Entonces, creo que es eso, lo que este contrato busca es que la gente se preocupe de conseguir especialistas y gente con experiencia y con la capacidad. Me parece que ese es todo el enfoque. Sí, y además, adicionalmente, estamos frente a una subcontratación que es planteada por el contratista. Y como lo plantea el contratista, porque finalmente es quien asume la responsabilidad de la subcontratación, siempre va, evidentemente, el contratista buscar que la decisión de subcontratación con el que haya sido con el que se adjudique finalmente un paquete o un alcance determinado dentro del alcance total del contrato principal, tenga una evaluación adecuada de que el subcontratista X, por ejemplo, tenga respaldo financiero, ¿no? Que afrontar en un supuesto de incumplimiento, ¿no? Porque debe presentar garantías, debe presentar fianzas, debe presentar seguros, ¿no? Y tiene que ser una empresa con respaldo suficientemente financiero para poder afrontar eventuales incumplimientos y además también tenga la expertise y la experiencia técnica que se busca en estos contratos. Finalmente,
como la responsabilidad también va a ser del contratante, perdón, del contratista, como le hemos comentado en una reunión, en una sesión anterior, también se establece en estos subcontratos, ¿no?, que se puedan plantear para la aceptación de los términos por parte del gerente de proyecto, cláusulas de intervención, ¿no?, que te puedan a ti, contratista, dar cierta libertad de poder anticipar que el riesgo sea mayor, que se materialice de manera mayor. Pero en efecto sí, se trata de una adecuada gestión de la subcontratación para poder cumplir con los plazos que se tienen inicialmente establecidos. Y de no ser así, de no poderse cumplir los plazos porque sobreviene un evento que está establecido en las condiciones del contrato como eventos compensables, pues, ¿no?, activar la herramienta contractual oportunamente. Walter, un comentario. O Sí, Gina, perdón. Sí. No, Walter. Doctora, estaba pensando, si usted dice que son gastos reembolsables, entonces pregunto, ¿cuál es la utilidad del contratista? ¿Solamente los gastos generales que están en la tarifa? ¿Sería eso solamente? La utilidad del contratista se encuentra en el fee. El fee es un porcentaje. Por ejemplo, ¿no?, comentamos, puede ser, por cualquier ejemplo, puede ser 10%. Tú vas a facturar tu fee del 10% sobre el costo determinado, ¿correcto? Y en tu costo determinado, ¿no?, el costo determinado es el precio estimado inicialmente para la ejecución de ese alcance, ¿no? Por ejemplo, por poner el ejemplo que trajo a colación, creo que Walter, sí, Walter, Sí. de la ejecución de varios paquetes de colegios, ¿ok? Si tu precio estimado para la ejecución de ese alcance es, por ejemplo, de 1 millón, por poner cualquier ejemplo, tu tarifa fee, ¿ok?, es el 10%, en el ejemplo que estamos planteando, el que sea el 10%, puede ser más, puede ser menos, de ese costo determinado. Pero tu tarifa fee está estructurada por dos, por tu utilidad y por tus gastos generales internos, ¿ok? Tu utilidad, por ejemplo, dentro de esa tarifa fee puede ser 6%, puede ser 7% y solamente haber estimado de gastos generales 3%, ¿no? Entonces, todo va a depender de la estructura de costos internos que tú tienes planteado para tu tarifa y adicionalmente, esa tarifa tú la aplicas sobre el costo determinado que es el precio de la ejecución del proyecto, ¿no?, del alcance que se haya establecido en el contrato. Sí, lo preguntaba, doctora, porque, a ver, haciendo el parangón con la obra pública, el contratista tiene la utilidad que el contrato dice, pero él nunca está contento con eso. Él siempre tiene que ganar del costo directo para que esa obra le sea, bueno, pues le sea rentable, ¿no? Pero en este caso solamente su utilidad estaría incluido solamente en el porcentaje que está en la tarifa y nada más, así teóricamente. Así es, así es. Salvo, Pero, te doy otro supuesto, salvo, porque estamos hablando de que en el supuesto, Walter, en el supuesto que el contratista haya subcontratado todo, que haya subcontratado el diseño y que haya subcontratado las obras, ¿ok? Ahí solo recibirá de utilidad de acuerdo al porcentaje que he establecido dentro de su tarifa, ¿ok? Pero ¿qué pasa en el supuesto de que el contratista se presente como un subcontratista, ¿no? Y finalmente sea adjudicado, pero se presente como un postor para la subcontratación de un alcance determinado. Y finalmente sea adjudicado porque la adjudicación de ese subcontratista genera un mejor valor y cumple con todos los principios que hemos comentado, el value for money, el principio de eficacia y eficiencia, entre otros. Ahí el contratista que actúa como subcontratista también percibe una utilidad, ¿no? Porque ya no está ejecutando alcance de gestión, está ejecutando alcance de construcción o alcance de diseño, ¿no? bueno, por ahí estaría el negocio, porque de otra forma yo lo vería poquito, ¿no? Va a depender también de la estructura o de la tarifa con la que haya ofertado, ¿no? Puede Claro, ser, te estoy claro. poniendo un ejemplo, 10%, puede ser 15%, puede ser 6%, o sea, todo va a depender de lo que haya ofertado y finalmente adjudicado. Ok. Gina, adelante con tu pregunta. Sí, le escuché decir de que la empresa que tenía que subcontratar
teníamos que asegurarnos de que tenga respaldo financiero. ¿Cómo podríamos asegurarnos? Porque, bueno, a mí me ha pasado que yo estoy trabajando en un paquete, en una obra NEC, y el subcontratista, porque las licitaciones son públicas. Le escuchaba decir a un compañero que la clave acá es elegir a nuestros subcontratistas, pero acá no es tanto así, porque nosotros publicamos en la página web las licitaciones y se presenta varias empresas que ya conocen de estas publicaciones y no es que necesariamente nosotros las conocemos, ¿no? Se presentan y nosotros elaboramos un TDR y se presentan y en base a ese TDR calificamos. Entonces, ¿cómo poder poner una llave para asegurarnos de que tenga respaldo financiero? Porque ya me ha pasado, bueno, yo lo estoy viviendo de que se presentan, ganan, consiguen para la carta fianza, y luego no pueden empezar porque quieren el adelanto, ¿no? No obstante de que el contrato dice que aún así que no hubiera adelanto, no es responsabilidad de la subcontratista. La subcontratista tiene que avanzar de todas formas, pero bueno, el caso que a mí me tocó vivir es que la empresa decía de que sin adelanto no iba a poder avanzar y no empezaba la obra sin que le dieran el adelanto. Claro, por ejemplo, Gina, en lo que comentas, hay distintos criterios que los ingenieros en la etapa de procura establecen para evaluar el respaldo financiero que pueda tener una empresa en particular o varias que se presenten en la licitación. Como comentas, en efecto, lo que hace una adecuada, un proceso de licitación es que sea transparente y público y utilice los mecanismos, pues, ¿no?, de difusión lo máximo posible para también cumplir con los criterios de licitación que establecen en el contrato. Entonces, mucho va a depender de los criterios y análisis para poder evaluar finalmente a los postores, pero lo cierto es que, por ejemplo, lo que comentas del adelanto, el adelanto, si es que no ha sido pactado como una condición esencial para el inicio del alcance subcontratado, no debería ser un requisito, estaría ahí ya incumpliendo con los términos de contrato, con los términos de subcontrato. Pero por otro lado también, el adelanto es un medio esencial también para que el subcontratista pueda tener respaldo para iniciar o para gestionar las primeras obras, ¿no? O los trabajos preliminares para dicha subcontratación. Entonces, el hecho de que pida adelanto no significa que no tenga respaldo financiero. El hecho que pueda emitir una garantía de adelanto, que es una condición esencial además para poder brindarle el adelanto, porque no le vas a brindar el adelanto, no le vas a embolsar si es que no te ha emitido previamente la garantía, ¿no? Y además que esa garantía se presente al contratante, ¿no? No significa que no esté económica, o sea, financieramente evaluada, ¿no?, de manera positiva. Entonces yo creo que mucho va a depender de los criterios que han adoptado los ingenieros en sus términos de referencia. ¿Y qué criterios podrían ser, en todo caso? Bueno, si tiene problemas con el Infocorp, no, hay varios criterios que establecen en las evaluaciones financieras para ver si una empresa es sólida o no. También hacen la búsqueda en SUNAT para ver si tienen deuda coactiva. O sea, son muchos los criterios que pueden establecer. Eso va a depender mucho de la gestión que el contratista haya planteado en específico para el plan de subcontratación. Sí, yo diría que eso no es un tema de contrato NEC, ya eso es un tema de concepto De de gestión contratación, interna. sí. Claro, es tema de saber hacer y bien hacer de un departamento de compras, no es un tema de contrato. Así es. Doctora, una consulta. Le habla Daniel Martínez, no sé si me escucha bien. Sí, Daniel, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Doctora, cuando habla de costos reembolsables, quiere decir de que la supervisión o el gerente del proyecto verifica que el personal que el contratista tiene, que está dentro del fee, debe estar presente, ¿no? Quiere decir que al cobrar el fee no necesariamente es el 10% que yo he planteado, porque podría ser 9.5, 9.8, debido a que no hay personal que se haya podido estar presente en el proyecto, o
que debido a las circunstancias que estaba comentando, podía ser más del 10% porque por diversas circunstancias hubieron requerimientos que incrementó el monto del proyecto. ¿Es así? Buena pregunta. Daniel, me comentas que el fee, me comentas que si es que, ¿qué pasaría en el supuesto de que hay profesionales que están considerados en el fee? A ver, yo le digo, el fee, usted dice que son los gastos generales más la utilidad, ¿no es cierto? Correcto, Es correcto. el Así está gasto del estructurado. contratista, perfecto. No, Pero gastos como son generales de montos oficina de reembolsables, obra, como gastos son montos, generales no, centrales. estoy hablando, Lo- perdón, el gasto, a ver, el contratista tiene gastos generales Así es. internos, que son gastos de la oficina principal, Así también es. gastos que están dentro del proyecto, porque son los que están haciendo la gestión, ¿no? Y más la utilidad, eso es el fee. Ahora, mi pregunta es, al ser gastos reembolsables, puede haber personal que no estuvo presente en el proyecto, por decir el de seguridad o asistente de seguridad o jefe de administración, etcétera. Y que ese fee, si era un 10% al momento de ejecutar o al hacer alguno de los trabajos, ya no va a ser el 10%, podría ser 9,8, 9,9, dado de que son reembolsables. Ok, te comento, Daniel. Partimos de la premisa en que los gastos generales que hemos referido en la utilidad son aquellos que no guardan relación directa con el proyecto. ¿Ok? Como tú bien lo has advertido, son gastos de la oficina principal, entre otros. DAP, hemos advertido de contingencia, ¿no? Más la utilidad. Eso compone tu fee. El fee no es discutible. No significa que por no contar con A o B profesional, tú puedas descontarlo de la tarifa o el porcentaje establecido en tu contrato. En tu contrato, en la ficha de datos, se establece cuál es la tarifa del contratista que le corresponde. No reconocer el porcentaje de tarifa de acuerdo al porcentaje establecido en la ficha de datos sobre el costo determinado, estarías incurriendo en incumplimiento, porque no hay espacio para modificar o para reducir o para aumentar la tarifa fee porque es una condición contractual, es la condición respecto a la cual tú adjudicaste a ese contratista. Ahora bien, si es personal o profesionales que guardan relación directa con el proyecto, ¿no? Como bien sea un ingeniero de seguridad y salud ocupacional que guarda relación directa con el proyecto, eso en principio y como premisa, como lo hemos comentado, es costo determinado. Pero si este profesional o esa contratación está ausente, evidentemente no hay razón por qué tendrías que reconocérselo, ¿no? No deberías reconocerlo como costo determinado en específico, sino desestimarlo, puesto que no se ha recibido una prestación de ese profesional o de esa contratación en específico, Daniel. Doctora, Okay, el costo, doctora. perdón, el costo determinado, usted dijo que es el costo reembolsable, ¿no? Sí, es el costo reembolsable por los trabajos subcontratados, por los trabajos ejecutados directamente y todos los que tengan que ver relación directa con la gestión del proyecto. Ya, pero o sea, yo en parte entiendo lo que dice el colega, dice, si son gastos reembolsables, no tendría que ver el porcentaje, sino simplemente, bueno, como se llama, reembolso lo que ha gastado, ¿no? Entonces, ¿qué relación tendría ese con el porcentaje? Más o menos creo que es la pregunta que estaba haciendo el colega, ¿no? Así es, yo creo que hay una confusión, doctora, bueno, o no logro entender, ¿no? A ver, el contratista que gana el proyecto, ¿no? El contratista tiene los siguientes gastos. Como decían los colegas, normalmente tenemos en una obra pública gastos generales, costo directo y gastos generales. Entonces, el contratista tendría el gasto de la oficina central más el gasto del personal que hace la gestión y que está en el mismo proyecto y adicionalmente la utilidad. La suma de esos tres es el fee, mi primera pregunta. Ya, la respuesta es el gasto general de aquellos profesionales o recursos que están relacionados directamente
con el proyecto no es tarifa, está alocado como costo determinado. Ah, ok, perfecto. Entonces, ahí sí entiendo que el fee solamente son los gastos generales de la oficina central y todo aquello que se requiera, más el porcentaje de utilidad, y eso da el fee, que eso es inamovible. Y lo otro Claro, sí es un bolso reembolsable del personal que está directamente involucrado en el proyecto en el sitio. exacto. Y los trabajos subcontratados y aquellos trabajos que se ejecutan directamente. Así Ok, es. ok, doctora, gracias. Bien. Qué bueno haber tenido la participación de todos ustedes. Para avanzar rápidamente y no quedarnos a medias con las condiciones más relevantes del contrato NEC. Hablamos también en una de las clases de las alertas tempranas. Las alertas tempranas se emiten, ¿no?, bien sea por el contratante o por el contratista. La obligación no es esencial del contratista de la emisión de una alerta temprana. Puede emitirla cualquiera de las partes. Y siempre y cuando se advierta de algún riesgo o asunto que pueda estar relacionado con el aumento total de los precios, la demora en la culminación, el retraso, ¿no?, el cumplimiento de alguna fecha clave o perjudicar la ejecución de las obras. Una vez se haya emitido la alerta temprana, bien sea por el contratante o por el contratista, el gerente de proyecto, ¿no?, lleva el registro de riesgos y ahí registra las decisiones que se hayan tomado en cada una de las reuniones de mitigación de riesgos. Porque emitida una alerta temprana, lo que corresponde es que las partes se reúnan para poder ver cómo se puede mitigar de manera conjunta dicho riesgo y evitar que se materialice o evitar los impactos de ese riesgo en caso se materialice así. El gerente de proyecto es quien lleva el registro de riesgos. El gerente de proyecto es quien puede cerrar un riesgo porque considera que no corresponde, siempre y cuando esté justificado, ¿no?, o mantenerlo activo durante la ejecución del proyecto para efectos de continuar monitoreándolo adecuadamente. Después, esta cláusula es importante. ¿Qué pasa si estamos en el contrato, o mejor dicho, en los volúmenes 2A, 2B, 3 del contrato e identificamos alguna ambigüedad o incoherencia, ¿no?, dentro de los mismos términos del contrato? Pues lo que nos indica NEC 3, en opción F, es que notificamos, ¿no?, bien sea el contratista al contratante o el contratante al contratista, ni bien se haya podido identificar una ambigüedad. Y es el gerente de proyecto, el representante del contratante, quien emite una orden para resolver dicha ambigüedad o incoherencia. Claro está, si el resolver dicha incoherencia implica un cambio en el documento o en el contrato, mejor dicho, eso conllevará a que se emita un evento compensable, ¿no? Pero el tratamiento previo ante cualquier ambigüedad o incoherencia entre los términos del contrato, entre el volumen 1, este es el volumen 1 del contrato, ¿no?, las condiciones generales, las condiciones secundarias, las condiciones Z, el volumen 2, que por lo general es la información de las obras, es decir, el alcance técnico que debe prever o debe ceñirse el contratista para efectos de ejecutar el contrato, su alcance, y finalmente el volumen 3, que son aspectos a considerarse, ¿no?, técnicos, legales, por parte del contratista, que puede ser también información referencial o no referencial. Eso. Doctora, Sí. ¿y qué plazo tiene cada parte para resolver en caso de que haya alguna alerta? Las alertas tempranas se emiten ni bien, lo que te dice el contrato es ni bien haya tomado conocimiento de cualquier asunto o riesgo. O sea, ¿qué pasa si hoy tú advertiste que tu subcontratista, ¿no? Tú eres el contratista. Hoy tú advertiste que tu subcontratista tiene una imposibilidad de ejecutar su alcance dentro del plazo establecido por una causa externa, una causa fortuita. Tú debes de comunicar, debes emitir una alerta temprana, ni bien tú hayas tomado ni bien tú hayas tomado conocimiento. No es bien valorado cuando tú has emitido después de una semana, después de un mes, ¿no? O sea, las partes, bajo
el ambiente colaborativo de este contrato, te dicen que ni bien tú tomes conocimiento, presentes tu alerta temprana. ¿Cuándo tiene la otra parte el plazo para responder? De acuerdo al plazo de respuesta que está establecido en tu ficha de datos. Hay un plazo de respuesta que tu ficha de datos establece. Permíteme, ¿De acá tengo cuántos una días? ficha de... Por lo general, es el Por lo plazo, general, es el plazo que te establece la... Acá, no, eso no es. Es el plazo que te establece la ficha de datos, que por lo general lo que se establece comúnmente es de 7 días calendarios, ¿no? Ni bien, porque estos contratos son días naturales, días calendarios, no son días hábiles. Ni bien tú hayas ni bien tú hayas sido notificado, tienes 7 días computados desde el día siguiente que recibiste la notificación para que se compute tu plazo de respuesta, ¿no? Y para poder atender una comunicación, una alerta temprana o lo que el contrato sí te haya indicado que se sigue bajo el plazo de respuesta del contrato. doctora, ¿y si hay algún gasto, quién asume? Gasto referido a, por ejemplo, A esa alerta, ¿no? Si hay algún problema y hay que hacer algún gasto mayor o alguna reparación o algo que no estaba previsto, ¿quién lo asume? sí, Walter, cualquier costo, ¿no? O sea, cualquier riesgo que tú hayas advertido a través de una alerta temprana, porque de manera temprana tú anticipas que se va a materializar un aumento en tu precio del contrato, ¿no? Porque eso va a originar de que, ¿no? Sí. En realidad, en la medida de que tú lo hayas advertido de manera oportuna y califique como uno de los 19 eventos compensables, lo asume el contratante. En la medida que sea un evento compensable y haya seguido el procedimiento establecido en la cláusula 60, que lo vamos a ver en unos minutitos que nos queda a continuación. Pero si no es así, si no califica como un evento compensable, entonces lo asume el contratista. Ok. Vamos rápidamente a... Por ejemplo, aquí también diseña el contratista, ¿no? El contratista diseña parte de las obras a su cargo, ¿no? El contratista no procede a ejecutar los trabajos relevantes hasta que el gerente de proyecto no haya aceptado su diseño. ¿Y dónde se encuentra establecido el procedimiento para aceptación de diseño? En el volumen 2 del contrato. Luego, Doctora, vamos rápidamente. Sí. Disculpe ahí. ¿Por qué tendría que asumir el contratista el gasto? Si el subcontratista, entiendo que en el contrato que se tenga con el subcontratista, también se le debe indicar de que él no puede hacer nada sin autorización del contratista o, en todo caso, del contratante, ¿no? Entonces, no necesariamente lo asume el contratista, podría ser asumido también por el subcontratista. Exacto, puede ser asumido por el contratista. Cuando hablo de contratista, puede ser también el subcontratista a través de las cláusulas back-to-back y en la medida de que haya sido planteado así. Por ejemplo, tú en tus cláusulas de subcontratación puedes establecer, ¿no? Como corresponde, que el subcontratista plantee o presente un evento compensable, que lo estoy proyectando en estos momentos. Te presente un evento compensable de acuerdo a las 19 causales y te lo presente en un plazo perentorio, además, porque el contrato NEC te establece un plazo ¿no? Un plazo determinado para presentar tu evento compensable, incluso un plazo menor al que el contratista tiene frente al contrato principal. Evidentemente, si el subcontratista no te presentó el evento compensable dentro del plazo que correspondía de acuerdo a sus términos de subcontratación, el contratista también perdería el derecho, ¿no? De reclamarlo o de presentarlo ante el contratante. Y evidentemente, el perjuicio o la falta de reconocimiento de ese impacto del evento compensable, ¿no? Sería trasladado o alocado, ¿no? En el subcontratista y no en el contratista, como bien has advertido, Walter. Muy bien. Vámonos a los eventos compensables. Los eventos compensables, como lo ha comentado María Luisa en la clase anterior, son 19. Y todos refieren a causales taxativas. Se tiene que, para invocar uno de los 19 eventos compensables, se ha tenido que presentar de manera taxativa dicha causal. No vale interpretaciones
difusas o sin que medie una justificación del documento o el respaldo respecto del cual se está invocando un evento compensable. Son 19 y estas se plantean de manera oportuna dentro del plazo que establece el mismo contrato, ¿no? El contrato también te establece el procedimiento para que una vez notificado el evento compensable, el gerente de proyecto instruye, en el supuesto de que así lo haya considerado conveniente, para que presente una cotización. La cotización es la propuesta que refleja el impacto económico y el impacto en plazo que el evento compensable representaría si así lo ha considerado el gerente de proyecto. Ahora bien, puede Una ser consulta, que... ¿podríamos ver la página previa, los últimos 9 eventos compensables que los estaba justo mirando, que son, Claro que sí. solo para saber, un evento que se registran un poquito más arriba, por favor? Claro que sí, claro que sí. Voy a compartir este Ahí borrador está. también, este borrador de Sí, una contrato para que pueda prueba. ser de utilidad para ustedes. Sí, mira, una prueba de inspección que provoca demoras innecesarias. Ya eso era lo que quería. Ok, ok, muchas gracias. Ahora bien, el gerente de proyecto te puede aceptar un evento compensable como tal, ¿no? Pero la aceptación de un evento compensable no involucra y tampoco implica que te haya aceptado los efectos del evento compensable, ¿no? Porque te ha podido aceptar que el evento compensable, si en efecto la causal es válida, se ha dado en el tiempo y se ha presentado en el plazo establecido en el procedimiento del contrato. Entonces, te puede aceptar que es un evento compensable, pero eso no involucra o sea, una vez aceptado que es un evento compensable, el contratista presenta su cotización y en su cotización tiene que acreditar que efectivamente hay un perjuicio económico y un perjuicio en el plazo del proyecto. Y para ello debe acompañar del sustento respectivo, ¿no? Entonces el gerente del proyecto determinará si en efecto hay un impacto del total solicitado por el contratista o de manera parcial. Y como comentamos al inicio de la clase, en el supuesto de que el gerente de proyecto te haya aceptado parcialmente un evento compensable, lo que correspondería y una sana práctica es que ese reconocimiento parcial, o mejor dicho, no controvertido, lo implementes en tu ruta crítica o en tu cronograma aceptado, ¿no? Y el costo reconocido parcial o total, lo implementes en tu siguiente valorización, ¿no? Y evidentemente una sana práctica también es que te reserves el derecho de que aquella parte controvertida o no reconocida del evento compensable lo sometas o te reserves el derecho de someterlo a el mecanismo de solución de controversias implementado en el contrato. Bien, estas son las condiciones más importantes para que ustedes tengan un conocimiento claro de cuáles son las herramientas de gestión que tiene el contrato NEC 3. Doctora, ¿Correcto? no Sí. olvide compartirlo con nosotros, ¿no? Terminando esta clase la voy a compartir con Federer, así que pierdan cuidado. Después, establece cuáles son las coberturas del seguro. ¿No? El contratista debe contratar seguros bajo su cuenta y riesgo y algunos seguros que forman parte del costo determinado, o sea, que son costos reembolsables. Todo dependerá de las condiciones de contratación que se establezcan en la Z, ¿no? Pero también, así como el contratista contrata seguros bajo su cuenta, el contratante también contrata seguros bajo su cuenta y riesgo, ¿no? Como son, por ejemplo, lo que se estima últimamente, la póliza CAR. La póliza CAR está bajo el paraguas o bajo la contratación o responsabilidad del contratante. Asimismo, se establece una cláusula de extinción y resolución muy particular de resolución del contrato. Es la cláusula típica que los abogados vemos en los contratos de construcción para la resolución del contrato, sino es una cláusula que se basa de supuestos y causales, ¿no? Y estos pueden ser incluso ajustados en una cláusula Z. Estas son las condiciones de resolución. Las causales, además, tienen también la solución de controversias. Hay dos opciones, ¿no? Mediación,
y también hay otra opción que es la revisión de un tribunal, pero no he entrado en detalle a establecer o a desarrollar lo que dice este mecanismo de solución de controversias del NEC puro, o sea, de las condiciones generales, porque en la actualidad, en nuestro país, lo que se viene utilizando es una cláusula que modifica estas dos opciones de solución de controversias, que es la ZW que hemos expuesto y analizado al inicio de esta sesión, ¿no? Que establece que el mecanismo de solución de controversias es el Dispute Board, ¿no? De acuerdo a las reglas de la Cámara de Comercio Internacional. Doctora, ¿este contrato también, bueno, también tiene penalidades? Porque no las hemos visto. Sí. Voy a continuar. Están en la cláusula X7. Acá vienen cláusulas secundarias, como lo vimos inicialmente, ¿no? Cambios normativos. ¿Qué significa? Ojo, a ver, y acá es importante, tomen mucha atención, porque las condiciones generales van de todas maneras, ¿correcto? Y se modifican solo en la medida que se haya pactado una condición Z que haga prevalecer dicha descripción sobre la condición en específico que se haya modificado. Pero las condiciones secundarias, ¿no? Las opciones secundarias de las X, se establecen en la ficha de datos si aplica o no aplica. En la ficha de datos, ¿no? Las partes ponen, aplica la X2, aplica la X7. Y si aplica, por ejemplo, la X7, y yo quiero hacer un ajuste, o sea, las partes quieren hacer un ajuste, hacen ajustes en el desarrollo de esa cláusula, ¿no? Por ejemplo, vayámonos a la X2. La cláusula X2 es sumamente importante para las partes, sobre todo porque deviene en una condición que está fuera de lo previsto por cualquier contratista diligente, y es que pueda surgir, posterior a la firma del contrato, la emisión de una norma que impacte en el precio del contrato, y que por lo tanto, ¿no? En ese supuesto, ¿no? De emitirse una norma posterior a la firma del contrato, si hay un impacto, deba ser reconocido como tal. Las condiciones, por ejemplo, si vas a utilizar las penalidades, tú pones en tu ficha de datos, aplica, además de la X2, X5, aplica X7, ¿no? Aplica penalidades para este contrato en específico. ¿Y cuáles son mis penalidades? Entonces tú estableces esta cláusula, o puedes hacer también ajustes. Tú puedes establecer ahí cuáles son tus fechas claves, puedes establecer ahí también en tu ficha de datos cuáles son las penalidades para tu etapa de diseño, para tu etapa de construcción, ¿no? Tú puedes establecer en la ficha de datos las condiciones secundarias que así has considerado conveniente aplicar, ¿no? En tu contrato para la ejecución de un alcance en específico. Y así de igual manera, entre las condiciones secundarias que hemos hablado, que son los cambios normativos, las penalidades, también están las condiciones secundarias para ver si aplica o no aplica la exigencia de la garantía de fiel cumplimiento, ¿no? El derecho a pagos anticipados, adelantos, la limitación de responsabilidad del contratista por el diseño y sus habilidades y cuidados, si hay límite de responsabilidad, ¿no? De igual manera la X18, ¿a cuánto asciende el límite de responsabilidad? Por lo general y lo comúnmente utilizado en nuestro ordenamiento es hasta el monto del contrato, ¿no? Entre otras cláusulas secundarias, ¿no? Y acá nos vamos a las condiciones Z, que son en específico para cada proyecto, pero eso era lo que les quería mostrar a todos para que tengan una noción general de cómo está estructurado un NEC 3, opción F, y así pueda ser más didáctico la clase, la sesión. ¿Alguna consulta adicional final? Sí, doctora, quería preguntar, ¿en los contratos NEC hay también adicionales? Los adicionales, Walter, son los eventos compensables. Pueden hacer adicionales en plazo, adicionales en costo, o los dos, ¿no? Y tienes el derecho del reconocimiento en la medida de que primero hayas continuado o hayas seguido de manera rigurosa el procedimiento establecido en tu contrato, es decir, lo hayas presentado oportunamente. Y segundo, que justifiques que es un evento compensable como tal. Y finalmente, que existe un impacto, porque puede ser que es un evento compensable, de que efectivamente, por ejemplo, la causal 18, que habla sobre incumplimientos del contratante,
que efectivamente se haya incurrido en un incumplimiento, pero que no tenga efectos. O sea, que no te haya afectado tu ruta crítica o que no te haya afectado un mayor costo. Entonces, mucho va a depender del análisis que tú puedas tener, pero siempre siendo rigurosos con el cumplimiento del procedimiento establecido en el contrato. Ok, gracias. Juan Doctora, Pablo, adelante con tu sí, pregunta. sí, es sobre un evento compensable específicamente por el tema del diseño. Aquí, situándonos en la línea del subcontratista con el contratista le instruye al subcontratista elaborar un diseño específicamente. Cabe indicar que en este ejemplo, el subcontratista no tiene como parte de su alcance el diseño. O sea, el diseño no es responsabilidad del subcontratista. No obstante, debido a una omisión, se presenta un evento compensable y el contratista le instruye instruye al subcontratista a presentar un evento compensable sobre el diseño. Tendría, en todo caso, luego de que se presente el evento compensable sobre el diseño, el subcontratista responsabilidad sobre el alcance de ese diseño en específico o en general. En específico, en tu pregunta, el contratista cuando ha emitido la instrucción de ese mayor alcance, ¿no? Que por lo que me comentas, sería la causal primero, la causal 1 de la 60.1, el contratista ha tenido que evaluar en dicha instrucción no solamente en la ejecución de un mayor alcance, sino que en la cotización del evento compensable que el subcontratista presente por ese mayor alcance, considere todas las condiciones del back-to-back respecto a esa porción de diseño que el subcontratista estaría, ¿no? En un supuesto de cumplimiento de ejecutar en el supuesto que se acepte el evento compensable. Y entre ellas también, porque no olvidemos que el contrato te establece la obligación de contar con una póliza de responsabilidad civil profesional por la elaboración del diseño. Entre ellas también, si tiene un alcance de diseño en específico, pues también considerar, ¿no?, aquellas cláusulas que corresponden a diseño, trasladárselas también, ¿no?, a través de una adenda a su subcontrato, mejor dicho. Doctora, una consulta. ¿El contratista está obligado a subcontratar bajo los contratos NEC o puede hacer un contrato, o, digamos, tradicional? Yo hablaba de los contratos, las cláusulas back to back, o sea, las cláusulas de espejo. En este caso, ¿podría manejarse dar esa situación que subcontrate bajo una forma tradicional? ¿O está obligado a hacerlo bajo contratos NEC? El contrato te recomienda que utilices te recomienda en principio que utilices los contratos de distintas opciones que son y forman parte de la familia NEC, ¿no? Te recomienda que utilices el A o que utilices la opción B, pero ello no enerva o no te impide de que tú como contratista presentes al gerente de proyecto otras condiciones de contratación y el contratante te puede aceptar las mismas, basándote en varios criterios. Por ejemplo, como comentamos en la segunda sesión, hay servicios cuya naturaleza es imposible que se utilice un contrato de la magnitud o de la sofisticación de los NEC. Por ejemplo, un contrato de arrendamiento de vehículos, ¿no?, para movilizar personal. O, por ejemplo, alquiler de oficinas, ¿no? O incluso también contratos de servicio de topografía, por ejemplo. No necesitas un NEC, no necesitas algo tan sofisticado porque evidentemente el entendimiento que tienen estas empresas para utilizar este tipo de contratos no le es tan familiar y evidentemente no van a poder hacer un adecuado uso. Sin embargo, tú en tu contrato de prestación de servicios, el comúnmente utilizado de acuerdo, ¿no?, a la distinta gama que tenemos bajo nuestro Código Civil, que está prestación de servicios, prestación de servicios, está contrato de locación, está contrato de obra, entre otros, puedes trasladar, ¿no?, las condiciones más relevantes y que tienen injerencia del contrato principal, ¿no?, como parte del back-to-back que tienes que trasladar al subcontratista. Por ejemplo, si el contratista de topografía, si la empresa de topografía te va a realizar un servicio determinado, tú le puedes trasladar en sus condiciones unas alertas tempranas porque
durante la prestación de un servicio puede ser que surjan o que se identifiquen ciertos riesgos, ¿no? Como por ejemplo, no sé, pues, defectos de suelo u otros. Entonces tú le trasladas también en sus condiciones de subcontratación o de contrato, ¿no? Bajo los términos de una subconsultoría o una subcontratación, las condiciones más importantes del contrato principal que tengan implicancia en el desarrollo de la prestación del servicio en específico que se subcontrate. Ok, doctora, gracias por su respuesta. Ok, gracias a ustedes. El día de hoy Doctora, una pregunta Sí. final, doctora. Yo estoy administrando un contrato NEC, opción F. Y estos contratos exigen, como usted dijo, la póliza de responsabilidad civil profesional. Cuando se suscribió el contrato, bueno, esta es una póliza muy escasa acá en el país y se cotiza a nivel internacional. Cuando se suscribió el contrato, el monto estimado para esta póliza era, por decir, 500,000, ¿no? Y ahora el monto es 1,000,000. ¿Eso podría considerarse, esa diferencia de precios, podría considerarse como un evento compensable? Claro que sí, claro que sí. Eso, a ver, partamos de que el hecho de que tú, cuando has salido a subcontratar, tú has estimado que tu póliza de responsabilidad civil es por un monto determinado de subcontratación en base a los términos inicialmente pactados. Si algo en el transcurso altera los términos inicialmente pactados, tú estás en el derecho de poder reclamarlo a través de un evento compensable. Ya, gracias, doctora. Bien, señores. Me ha gustado más esta segunda parte de la clase. Les agradezco a todos por sus preguntas valiosas. Creo que ha sido bastante didáctico que podamos revisar el contrato de manera conjunta. Espero haber podido cubrir sus expectativas. He estado con un dolor de garganta, pero espero que no se haya notado porque creo que estoy empezando a resfriarme. Pero cualquier consulta que tengan, bueno, con mucho gusto las absolvemos en la siguiente clase. Y nada, gracias a todos por su atención y por su asistencia. Que tengan muy buenas noches. Gracias a usted, Gracias, doctora. Muy Muy interesante bien. la revisión del contrato. Muchas gracias, Gracias. doctora. Queremos agradecer a nuestra especialista por lo compartido en esta tercera sesión del seminario. Recuerden que el material audiovisual lo pueden encontrar en nuestro campus virtual. Nos esperamos el miércoles a las 7 de la noche para el último día del seminario. Maya Educación Ejecutiva les agradece su participación. Buenas noches.